La Biblia contiene unas escenas hermosas, gloriosas, poderosas. La apertura del Mar Rojo, las caídas de los muros de Jericó. Pero yo creo que hay una historia, no que supere a esta, sino que es muy, muy difundida y conocida, y es cuando David derrotó a Goliat. Sí, es una historia fascinante. Y eso nos recuerda que el camino del Señor contiene obstáculos que superar. Ojalá y el camino del Señor fuera un camino rosa, ¿no? Un camino bonito y que nunca hubiese problemas. Ojalá que así fuera. Pero no es así. El camino del Señor contiene obstáculos que superar y pruebas que tenemos que pasar y batallas que enfrentar. Claro está que las batallas como que no nos gustan mucho. Tampoco las pruebas. Nadie ora pidiendo pruebas, ¿cierto? No, Dios me guarde, pastor, ¿cómo se le ocurre? Pero cualquiera que sea la situación, una prueba, una batalla, obstáculos, el Señor Jesús nos ha dado la autoridad para vencer. Y en todas ellas Dios nos está formando. Algunos problemas son más grandes que otros, pero no importa cuán grande sea el gigante, Dios siempre será más grande. El tema que les voy a compartir esta noche se llama derribando a los gigantes. Entonces, ¿por qué vamos a orar? Ahora después de la palabra. Dios se mueve en la fe. Recuerde que Dios se mueve en una atmósfera de fe. Entonces yo no sé usted qué esté enfrentando, no sé qué esté viviendo o que vaya a vivir, solo Dios lo sabe. Pero vamos a equiparnos con la palabra del Señor. Y antes de empezar a bosquejar el tema, yo quiero invitarlos que vamos al texto base donde vamos a estar, primer libro de las Crónicas, capítulo 20. Primer libro de las Crónicas, el capítulo 20. Vamos a leer del versículo 4 al 7. Y usted puede poner allí un separadorcito, un lapicero, alguna cosa, porque allí vamos a estar ubicados. De pronto vamos a leer un par de textos más, pero vamos a estar allí, básicamente en esos 4 versículos. Primer libro de Crónicas, capítulo 20, el versículo número 4. Si ya lo tiene, me dice amén, por favor. Y quiero invitarlo a que leamos con mucha atención. Observe que vamos a estar basados en 4 versículos, entonces tenemos que estar muy atentos de lo que vamos a leer. Dice el versículo 4. Después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos y Sibecai, Husatita, mató a Sipai, de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Este gigante se llamaba Sipai, ¿no? Versículo 5. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y el Anán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Versículo 6. Y volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes, bien grandote y con dedos de más. Imagínate, por favor. Versículo 7. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Amén. Bueno, igual el verso 8 dice, estos eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. Entonces, es significativo ver que en 3 versículos leímos, y se levantó guerra, y luego dice, y se volvió a levantar guerra. Recuerde que somos soldados del ejército de Dios. Y los soldados tienen que equiparse y tienen que adiestrarse en el uso de las armas espirituales. Cuando un soldado no se equipa, no se prepara, ni desarrolla carácter firme, cuando va a la guerra, ante el primer disparo sale corriendo. Y puedes llevar tal vez un gran equipo, porque en Cristo lo tenemos todo. Puedes llevar un gran equipo, pero al no saber usar las armas, entonces le va a ir muy mal en la batalla, le va a ir muy mal en la guerra. Aquí estamos viendo que una y otra vez había batalla, pero en todas ganaban los israelitas.
Siempre había un hombre allí que enfrentaba la batalla y que era de los siervos de David. El Señor les dio la victoria. Entonces vamos a ver a esos 3 gigantes que enfrentaron ellos y cómo los vencieron. Entonces, en primer lugar, vamos a estudiar la victoria sobre Sipai. Primero, la victoria sobre Sipai. Así se llamó el primer gigante que aparece aquí. Primer libro de las Crónicas, capítulo 20, el versículo número 4. Así que vamos a leer poniendo mucha atención a las palabras que hay allí, a los nombres, y ahora vamos a mirar su significado y la aplicación. Versículo 4. Después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos, y Sibecai, Husatita, mató a Sipai de los descendientes de los gigantes y fueron humillados. El primer dato que nos dice la Biblia, y eso es importante, es que esa batalla se libró en un lugar llamado Geser, y eso es importante por su significado. La palabra Geser significa cortador. Esa palabra significa separador. Ya que estamos hablando de una batalla, y de una batalla en la que el pueblo de Dios está allí en medio, estamos hablando de una acción del enemigo contra el pueblo de Dios. Esto nos recuerda que una de las cosas que busca el diablo es separar matrimonios. A veces no nos damos cuenta cuando el enemigo comienza a levantar un muro entre el esposo y la esposa. Y el enemigo comienza a construirlo, y muchas veces ese muro es ladrillo a ladrillo, despacio. Tan despacio que a veces los esposos no se dan cuenta. Y vienen a percibirlo cuando el muro ya está alto, cuando ya se ven como en lados opuestos. Pero el enemigo empezó a trabajar. El enemigo busca separar los matrimonios, busca traer conflictos entre hermanos. Este es el que procura cortar o estorbar la comunión con Dios. Observe usted que generalmente cuando una persona, un hermano, se aparta de Dios, eso estuvo antecedido de haberse dañado la comunión con Dios. Esa es su labor, cortar, separar. Por eso es tan importante, hermanos, procurar el amor de Cristo en nuestro corazón. Porque sólo así cumpliremos el gran mandamiento de amar a Dios con todo nuestro ser y de amar al prójimo. Por eso el enemigo procura traer rencor, odio, conflicto, para que él pueda sembrar la raíz de amargura y traer separación. La Biblia nos dice que ese gigante se llamaba Sipai. Ese gigante se llamaba Sipai. No le va a poner al bebé ese nombre de ninguna manera. Se llamaba Sipai. Ese nombre significa entrada, hablando como de una puerta. Esa palabra significa acceso. Sipai significa entrada, Sipai significa acceso. Ya que estamos hablando de un enemigo del pueblo de Dios, entonces podemos concluir nosotros que es aquel o aquello que se opone a todo avance del cristiano, llámese en lo material, en lo emocional o en lo espiritual. Es un ser que procura estorbar el crecimiento del cristiano. Él quiere controlar y cerrar las puertas para que el Hijo de Dios no conquiste lo que el Señor le ha prometido. Ustedes recordarán que cuando Josué fue a entrar a la tierra prometida, él tenía que atravesar el Jordán y él tuvo que enfrentarse a gigantes, porque procuraban ellos detener el avance del pueblo de Dios. Y es tremendo, hermano, pero usted puede notarlo eso. ¿Cuántas veces un creyente está inactivo, está sin trabajo, no se abren las puertas? Está bien, a veces son espacios de formación de Dios en el corazón de sus hijos, pero cuando ya pasan, hermano, 3, 4, 5 años, ya hay que pensarlo.
El santo de Israel, ya no podemos vivir como los pajaritos que no siembran ni recogen en granero, ni en nada, tampoco. Algo espiritualmente está sucediendo. Y la Escritura nos dice que el hombre que lo venció se llamaba Sibecai. Sí, yo sé que no son nombres fáciles de tener presente. Aquel gigante se llamaba Sipai, el primero. Y nos habla de puertas. Pero el hombre que lo derrotó se llamaba Sibecai. Y ese nombre Sibecai significa tejedor. Sibecai significa tejedor, y escuche este otro significado tan bonito. Sibecai significa uno que une un hilo con otro. Sibecai significa uno que une un hilo con otro. Yo recuerdo en una ocasión que yo estaba orando por una persona, pero para nada yo me estaba imaginando eso, ¿sabe? No, uno está ministrando, uno procurando ser guiado por el Señor, y recuerdo que me puse a orar por una persona, y cuando yo estaba orando y yo cerré mis ojos, lo que yo veía era como un pedazo de manta blanco, como un pañuelo grande, y yo veía como dos manos y dos agujas de tejer, y que iban así, y estaban tejiendo algo en el pañuelo blanco. Entonces lo que yo le entendía y le decía a la persona era: todo lo que te está pasando ahora forma parte del plan de Dios. Y Él está hilando tu vida. El plan del Señor se está forjando en ti. Claro está que uno a veces eso no lo entiende. Uno a veces a ese bordado no le ve forma. Uno dice: no, pero ¿cómo es posible? Amados, Dios siempre hará su voluntad. Y aún si la cuota humana no se dispone, Dios lo hará con otro, pero lo hará. Los planes de Dios siempre, y lo digo porque cuando el pueblo de Israel no entró a conquistar la tierra prometida, toda la generación mayor de 20 años murió. Solo los menores de 20 entraron y conquistaron la tierra. Solo sobrevivieron Josué y Caleb. Imagínate, ni Moisés pudo entrar en la tierra prometida. Dice la Escritura. Entonces, Sibecai significa tejedor, uno que une un hilo con otro. Entonces, aquí estamos viendo a uno que procura acercamiento. No es uno que siembra discordia, es más bien una persona que une. No es el que anda sembrando diferencias entre los hermanos. Él no promueve la murmuración. Él procura que los unos oren por los otros y que los fuertes sostengan a los débiles. Es una persona que sabe trabajar en equipo y que procura trabajar en equipo. Nunca podremos hacer solos lo que podremos hacer en equipo. Y por eso la Biblia utiliza del principio al fin, enseña el principio del cuerpo. Todos somos miembros del cuerpo y somos diferentes. Pero aquí nos está hablando de una persona cuyo corazón no es egoísta. Él no se preocupa quién va a ser el tipo de la película o la protagonista de la novela. Lo importante es que Cristo sea glorificado. Si a mí me toca el papel del árbol, está bien. Lo importante es que el plan de Dios se cumpla. Pero el enemigo procura tocar allí esas fibras del ego en el corazón no rendido a Cristo, y empieza la envidia o la competencia. Pero aquí estamos hablando de uno que procura unir, que no piensa en sí mismo, sino más bien en la victoria para todos. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude de andar sembrando discordias entre los hermanos. Porque, amados, esa es una obra demoníaca. Dice en Apocalipsis que fue lanzado el acusador de nuestros hermanos, el diablo.
Más bien que sea el Espíritu Santo el que guíe nuestras palabras. Y si vamos a hablar, que hablemos para edificación y no para destrucción. Muy bien, vamos a ver ahora al segundo gigante. Punto número 2, la derrota de Lami. Este es otro. Lami se llama. Vamos a leer, por favor, primer libro de Crónicas, capítulo 20, el versículo número 5. Este gigante, vamos a leerlo, versículo 5. ¿Están conmigo, hermanos? Versículo 5. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y Elanán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Detengámonos allí. El nombre Lami, anote esto que es bien interesante, yo leí eso y yo dije, uy, santo Dios. Lami significa mi pan. Lami significa mi guerra. También significa guerrero. Lami significa mi pan, significa mi guerra, significa guerrero. Y ese gigante representa aquel enemigo del pueblo de Dios que quiere controlar la provisión, quiere racionarle el pan, quiere mantener bajo su dominio las finanzas. Es un ser que procura robar o detener las finanzas del creyente. Estamos hablando de uno que ata la provisión. Es uno que trae ruina y fracaso económico. Y no podemos ignorar, hermanos, las estrategias del enemigo. Yo creo firmemente que Dios nos quiere bendecir en todas las áreas. Yo creo en el Dios que nos quiere prosperar integralmente, en todo. Pero tampoco podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. En estos años de pastorado, por la gracia de Dios, un factor común cuando uno atiende parejas es el asunto financiero. Casas que no llevan un orden, no llevan un presupuesto. Matrimonios que se esconden cuentas entre ellos. La plata del bolsillo se va. Si el pago es quincenal, pues pagan el primero y vuelven a pagar el 15, pero el 7 ya no hay. Y Dios nos ayude, ¿y qué vamos a hacer? Y el 11, el ambiente en la casa se pone tenso, ¿no? Y si alguien llega a pedir algo, se formó la discusión. ¿De dónde quiere que saque? No tengo, ya casa y banco. Y se forma la pelotera por falta de administración en la casa. Pero alguien podrá decir, pero pastor, ¿uno qué va a administrar si no llega nada? Eso también es delicado. Algo está haciendo el enemigo que está impidiendo que la abundancia de Dios fluya en la casa. Porque el Señor quiere bendecir a sus hijos, hermano, es claro. Tendríamos que arrancar muchos versículos de la Biblia para no ver esa verdad. Y cuando estaba construyendo esto, me acordé que hablando de la pereza, el libro de los Proverbios nos habla del hombre armado. Del hombre armado. Aquí estamos hablando de un gigante armado, poderoso, que viene a la guerra y viene a robar la provisión o a detener la bendición. ¿Saben, hermanos, que hay tantas bendiciones detenidas? Hay tantas bendiciones detenidas. La Biblia dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su gracia en Cristo Jesús. El Señor es mi pastor y nada me faltará. No, pero nosotros somos una caja. Ay, me falta esto, me falta lo. Ay, se me acabó. ¿Sí o no, hermanos? Y es duro cuando a veces vamos a la nevera y ilumina la nevera.
tú la abres y sale luz porque no hay nada que estorbe el bombillito. Uy, se parece la puerta del cielo, qué luz, qué resplandor. Es duro, ¿verdad? Y yo sé que hay periodos donde Dios nos está formando, donde nuestra madurez, pero tampoco es toda la vida. Tampoco es toda la vida. Porque Dios también, así como la Biblia habla de pruebas, también habla de bendiciones. ¿Verdad? Quiero invitarlo a que deje algo allí, un separadorcito, un lapicero o algo, porque ahorita volvemos allí. Pero vamos a ir, hermanos, a Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Porque cuando el asunto es espiritual, entonces tenemos que considerar esa atmósfera espiritual y decir, caramba, es que ¿acaso habrá un ser que se está consumiendo mis finanzas? ¿Un ser espiritual? La Biblia habla del devorador, ¿verdad? También. Proverbios capítulo 6, versículo 10. Proverbios 6, 10. ¿Está conmigo, hermano? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Entonces, a la luz de lo que nosotros hemos leído, hay un ser espiritual, un hombre armado, es un ser espiritual equipado por las tinieblas, exclusivamente para traer ruina, para consumir la bendición de Dios que ha derramado sobre sus hijos o que quiere el Señor derramar. ¿Por qué se le da lugar? Por lo menos aquí está hablando de la pereza. Hay hermanos que tienen tanta fe que no hacen nada. Ay, santo Dios, Dios mío, qué fe. No hacen nada porque la bendición viene del cielo, entonces ya, no. El devorador de Malaquías es por no ser fiel a Dios con los diezmos y las ofrendas. Aquí habla de un gigante que se levanta y se levanta a atar, a detener la bendición económica. Pero la Biblia nos dice, volviendo por favor a 1 de Crónicas 20, donde estábamos, dice la Biblia en el versículo 5, ¿cómo se llama el hombre que lo derrotó? Verso 5, el Anán, ¿verdad que sí? Lo derrotó el Anán. Y ese nombre, el Anán, significa Dios es bondadoso. Dios es bondadoso. Hermanos, Dios es bueno. ¿Sabe? A veces nosotros desobedecemos la palabra de Dios. Y llegamos a concluir que lo que nos está pasando nos lo merecemos. Y pasa 1 año, 2 años, 3 años, 21, pensando que nos merecemos eso. Olvidando que Dios es bueno, que Dios es bondadoso. Pero miren este segundo significado de la palabra, el Anán. Significa el favor o gracia de Dios me cubre. El Anán también significa el favor o gracia de Dios me cubre. Nosotros como hijos de Dios tenemos que mantener eso firme y claro, hermano. Dios es bueno. Independiente de la situación que yo esté viviendo, Dios es bueno. Y puedo entonces confiar en el cuidado de Dios. Pero cuando alimentamos la duda o la incredulidad, ese gigante es alimentado. Dios es nuestro proveedor. Hermano querido, gloria a Dios, si la remesa llega de España, de Estados Unidos, del vecino, el que sea, pero su provisión no es la tía en España, ni el familiar en Estados Unidos.
nuestro proveedor es Dios, que los ha usar a ellos, gloria a Dios. Pero usted observa algo, cuando el creyente pone su corazón en esas personas, Dios permite que lo decepcionen. Ay, fulano, como yo sí dije que le iba a mandar esa platica, pero no sabía que se me iba a dañar el carro. No, tía, pues, no, la otra semanita. Ay, no, mija, no, esto está muy duro, yo ahorita no voy a poder. Ay, ¿cómo así? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Decía David, joven fui y he envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y pensaba, ¿cierto? ¿A usted le ha pasado que usted está pasando por un tiempo de prueba y parece que le llegara otra? ¿Sí le ha pasado? Y hasta a veces varias al tiempo. Y cuando usted cree que ya no puede llegar nada más, Dios permite la cerecita encima y uno dice, pero ¿qué más puede ser? Pero sabe, hermano, no se nos puede olvidar lo que está escrito, porque la palabra de Dios permanece para siempre. El hombre miente, pero Dios nunca. Y la palabra de Dios nos enseña que el pueblo de Israel iba por el desierto, terreno difícil, árido, adverso, mortal, pero allí Dios les envió pan del cielo todos los días. ¿Y sabe cuándo dejó de caer? Cuando entraron a la tierra prometida para comer lo nuevo que Dios les daba. Así que no importa qué tan difícil sea el tiempo, qué tan complicado esté, Dios sigue siendo el proveedor allí. Dios es fiel y Él cumple su palabra. Ahora vamos a ver a un tercer gigante, el tercer punto. Y le puse allí, venciendo la ofensa y las malas palabras. ¿A usted lo han ofendido? Y las malas palabras, esas palabras que sembraron muchas veces desde niños, ¿no? No vas a servir para nada, o no vas a salir adelante, vos vas a ser un fracasado, etcétera, etcétera. Vamos a leer, por favor, primer libro de Crónicas, el capítulo 20, vamos a leer el versículo 6 y el versículo 7. Dice el versículo 6, ¿están conmigo, hermanos? Verso 6. Y volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Yo creo que cuando alguien hablaba de este gigante le daba temor, le daba terror. Es que si había algún soldado y le decían, vea, usted se va a enfrentar a un gigante, ya empezaba a tener temor. Pero si además, imagínate, no, si tiene una ñapa, tiene 24 dedos, yo, es más duro. Ay, como yo me imagino, ¿no? Era claro, era terrible hablar de ese personaje. Una de las cosas que usan las tinieblas es el miedo. El miedo. Y por eso, por miedo en el corazón, el diablo viene y pinta unos cuadros de fracaso terribles, usando el miedo. Y lamentablemente muchas veces el creyente cree en esas pinturas trágicas que el diablo pone. Dice el versículo 7, hermanos, este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Detengámonos allí, hermanos. La Biblia nos dice que el tercer gigante tenía 24 dedos en total. La Biblia sí nota que la Biblia no nos da el nombre. No nos dice el nombre de este personaje. Cuando usted no da el nombre, ¿por qué es? Cuando alguien usa otro nombre, ¿por qué es? Cuando alguien tiene documentos falsos y esconde su verdadera identidad, ¿por qué es?
¿verdad? Quiere ser anónimo, quiere infiltrarse. Y por eso no se da su nombre, porque es un enemigo que no quiere ser descubierto. De hecho, su poder es estar oculto, escondido, no ser evidente, no ser visible, es decir, él trabaja a un bajo perfil. Y por eso muchas veces para nosotros no es evidente. Y necesitamos orar y pedirle al Espíritu Santo discernimiento, porque el Espíritu Santo revela todas las cosas. Por eso no se revela su nombre. Dice la Escritura, o más bien la Biblia nos describe lo que él hacía. ¿Qué era lo que él hacía? Versículo 7, la primera parte. Este hombre injurió a Israel. ¿Pero qué significa la palabra injuriar? La palabra injuriar significa ofensa, blasfemia, afrentar, significa hablar ásperamente. La fortaleza de este gigante no estaba en sus armas, sino en sus palabras, ¿verdad? En su boca. Y nos podemos recordar de la serpiente antigua en el Edén, en el capítulo 3. Fue a través de sus palabras que hizo caer a Adán y Eva. Porque el poder o el veneno de la serpiente está allí en la boca. El poder de este gigante estaba allí en la boca, en las palabras, no en sus armas, no en su estatura, eran las palabras. Y sigue siendo el arma preferida del enemigo, las palabras. Él sabe cuán poderosa es la semilla de la palabra. Entonces trae la palabra y la siembra en la mente del creyente, la siembra en el corazón del creyente, siembra la semilla de la duda, la semilla de la autolástima. Y lo estaba haciendo con el pueblo de Dios. El pueblo de Israel es uno que maldice, es uno que ofende con malas palabras. David, en una ocasión, en el Salmo 42, cuando él está siendo perseguido por Saúl en el desierto, escondiéndose, él dice: mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Cuántas veces usted ha recibido esa afrenta? ¿Dónde está su Dios? ¿No dice que usted va a la iglesia? Y viene el cuestionamiento. ¿Y a qué va usted a esa iglesia? Y no quisiera bendecirlos, porque uno qué más va a hacer. Y viene eso, ¿no? Y como que chuza, y como las palabras, las malas palabras. Mediante palabras, ese gigante promueve el rechazo y el menosprecio. Sembrar duda, incredulidad en el corazón del cristiano. Es uno que se opone al diseño de Dios. Él sabía el Dios poderoso que estaba con Israel. Él sabía, porque todas las naciones alrededor de Israel sabían del poder del Dios de Israel. Él sabía todas las victorias. Él sabía cuán poderoso era el Dios de Israel. Él sabía cuando Israel se reunía a clamar a Dios, el Señor peleaba por ellos. Él sabía todo eso. Pero también sabía de una debilidad que el pueblo de Dios tenía, y era abrirle su oído a las palabras al enemigo. Es muy importante, amado, que nosotros ejerzamos discernimiento a lo que llega a nuestra mente. No todo lo que está en tu mente es tuyo. El enemigo lo lanza, el enemigo lo envía y lo camufla como un pensamiento tuyo. No, es que yo no soy capaz, no es que yo no sirvo para nada, no es que yo nací para ser fracasado, no es que yo no puedo, no es que yo no fuera tan malo, pues hasta el Señor me daría bendición, no es que yo no merezco al Espíritu Santo, no es que yo... No se trata de perfección, sino de disposición. No se trata de lo que tú puedes hacer, sino de lo que Dios puede hacer a través de ti. Y entonces ese gigante habla y infunde miedo a través de las palabras. Y a veces, hermano,
lo hace de manera tan sutil. Puede traer cosas a tu corazón y a tus oídos de manera tan sutil para afectar el plan de Dios contigo. Señor, venga, le digo una cosa, venga. Le dijo Pedro a Jesús, venga. Señor, ¿cómo usted va a ir a la cruz? Eso no es para usted, por Dios, ¿qué es eso? Mire, los clavos, nunca le acontezca a usted esas cosas. Era un íntimo, era un amigo, era alguien cercano. Y le habla esas palabras a Jesús. Y se lo dijo en voz baja, porque por eso lo llamó aparte, ¿no es que estaban los otros discípulos? Maestro, ¿qué es esto? Y a veces a nosotros nos hablan así. No se aguante más ese marido tan terrible. No, consígase un amigobio. Como dice esa música ranchera, lo tiene y luego lo bota. Y los fines de semana se ven y cada cual para su casa. Entonces viene el enemigo. Si ve que no te aprecia, no te trata como vaso frágil. Ay, sí. Y prestamos el oído a aquellas palabras que Dios no está hablando y que las está trayendo el diablo porque son contrarias a las palabras de Dios. Pero la Biblia nos dice que ¿quién lo mató? Es muy importante. La Escritura nos dice que lo mató Jonatán. Resulta que la palabra Jonatán significa dado por Dios. Es muy importante. Jonatán significa dado por Dios. Cuando leí eso me acordaba, hermanos, que el Señor le habló a Moisés y le dijo: Moisés, envía hombres, escúcheme, Dios le dijo a Moisés, porque Jonatán significa Dios ha dado. Envía hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo les doy a los hijos de Israel. Así dice la Biblia. Dios no le dijo a Moisés: la tierra que les daré, la tierra que les he prometido. No, Señor, tome unos príncipes, unos espías, mándalos a la tierra de Canaán para que vayan y reconozcan la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y no había empezado la conquista, de hecho, Moisés todavía estaba vivo. Que reconozcan la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. O sea, ese territorio fue dado por Dios a su pueblo. Pero cuando los espías volvieron, 10 de ellos, la mayoría, dijeron: no podemos conquistar esa tierra. Allá viven los gigantes. En esa tierra habitan la raza de los gigantes y son tan grandes que nosotros parecemos insectos, langostas al pie de ellos. Mejor dicho, con el dedo grande nos tumba a todos. Son terribles. Y no, tampoco eran tan grandes. Sí eran grandes, pero no en esa proporción. Pero cuando uno quiere magnificar las cosas, lo hace. ¿Ah? Sí, muchas veces sale un ladrón a atracar y entonces el que lo robaron dice: eran como 18 armados. Oyó, qué cosa tan terrible. Un poco de cosas. No es que usted no sabe cómo le parece, vea, se me chuzó la cadena, se me partió el huesito el gato, mire esto. No, mejor dicho, usted viera, no pude. Bueno, una cantidad de cosas. Y ellos expresaron su miedo de esa manera. Pero hermanos, el que lo venció se llama, o significa su nombre, Jonatán, significa dado por Dios. Es necesario creer y confesar las promesas de Dios. Creer y confesar las promesas de Dios. Porque lo que Dios promete, Él ya nos lo ha dado. Él ya nos lo ha dado. En Él tenemos esa provisión. Cuando Josué y Caleb escuchan a los espías y está toda la gente, ellos dijeron: no temáis al pueblo de aquella tierra,
porque nosotros los comeremos como pan. Ese par de hombres, por eso fueron los únicos dos que entraron. Sí. No le tengan miedo a esos gigantes. Nosotros los vamos a comer como pan porque Jehová está con nosotros y el amparo y fortaleza de ellos ha caído. Tal vez, hermanos, el enemigo traiga palabras de menosprecio, palabras que el enemigo sabe que a usted le van a doler, o que le van a remover cosas del pasado, porque el enemigo es experto en eso. Dios no trae las cosas del pasado, hermano. Dice la Escritura que Él echa eso a lo profundo del mar. El que va a rebuscar eso allá es el diablo para traer luego acusación, para ofender. Por eso es necesario tomar una decisión y es creer las promesas de Dios. Eso al Señor le agrada. La fuerza de ese gigante son esas palabras de duda, de incredulidad, de menosprecio, de tú no puedes, ahora sí te vas a fregar, todo esto va a salir mal, te equivocaste, eso se va a venir el juicio de Dios, es terrible, los demonios se van a venir, siente el fuego del infierno ya, y ay, Dios mío, ayúdame. Pero cuando miramos la Escritura nos damos cuenta que Dios nos ha equipado para vencer. Y yo quiero invitarlo a pensar, ¿qué está enfrentando usted? Piense por un momento, ¿qué es lo que le aflige a usted el corazón? ¿Contra qué es aquello con lo cual usted está luchando? Y que el enemigo mueve el corazón y de pronto usted sigue adelante, pero el enemigo viene y habla y trae esos problemas y vuelve la inquietud y la zozobra y la preocupación y qué vamos a hacer y el cristiano quiere entonces avanzar, pero ahí está él queriendo cerrar las puertas de la bendición. Ahí está el enemigo destruyendo la provisión, estorbando el plan de Dios, y entonces el cristiano por el miedo no avanza y más bien se retrae, se detiene y vuelve al punto del comienzo. Yo creo, hermanos, que puede ser más consciente el diablo de todo el poder que en los cristianos hay que el mismo cristiano. Pero yo creo, hermanos, que Dios no ha cambiado. Y creo firmemente que Jesucristo el Señor venció al diablo en la cruz del Calvario y nos ha dado a nosotros la autoridad y las armas para vencer. Cuando yo le pregunté ahora, ¿con qué luchas? Piensa por un momento, ¿qué es lo que más me aflige? Yo quiero invitarlo a que se ponga de pie. Vamos a orar a nuestro Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo que vamos a hacer es caminar en la palabra del Señor. Caminar en la palabra de Dios. Caminar en la fe. Y Dios le dice a usted, no temas, yo estoy contigo.